para hablar un poquito de esto, de esta coyuntura y las perspectivas también que van viendo los diferentes sectores financieros. Le damos la bienvenida al queridísimo Rodolfo Pablo Treber, analista económico, militante del Encuentro Patriótico. ¿Cómo andas, Rodo? Bueno, ante todo, feliz Día de la Patria, compañero. Feliz día, Lucas, Leila, ¿cómo están? Buen día. Bien, hermano. Bueno, ¿qué decir de esto que plantea el JP Morgan, de estas perspectivas de un mundo financiero que está realmente muy emocionado con la Argentina porque ven los pingües negocios que tienen por delante con este gobierno entreguista y antiargentino? Bueno, en principio hay un hecho que sucedió el día de ayer que responde solo a la pregunta que me haces, Lucas. Ayer una corte de los Estados Unidos por un contencioso financiero falló a favor de la Argentina sobre una discusión sobre un corte de cupón de un bono atado al PBI. Falló a favor de la Argentina, lo que le evitó pagar a la Argentina 1.300 millones de dólares en concepto de intereses, multas y punitorios. ¿Saben qué pasó con la bolsa argentina producto de esa falla? Cayó por primera vez luego de 2 meses de alza. Quiere decir que cuando sucede algo bueno para la Argentina, la bolsa cae. El mercado lo siente como una mala noticia. Y cuando sucede algo malo para la Argentina, la bolsa crece. Lo toman como algo bueno para ellos. Eso explica, sin mayor necesidad de detalle, por qué las estimaciones y el apetito de la bolsa y lo que cree el mercado financiero va tan a contramano de la realidad. Porque justamente cuando hay una caída del poder adquisitivo de la población, cuando hay una caída del desarrollo argentino, ¿no? Cuando hay un proceso de primarización, cuanto peor nos va a nosotros, mejor le va a ellos. Entonces, todo lo que sea negativo para la Argentina lo ven con buen pronóstico. Por eso el apetito que tienen y por eso las condiciones favorables que ven. Y en segundo término, lo del JP Morgan. Primero hay que entender que el crecimiento del PBI no significa que la Argentina esté mejor. Uh-huh. Que los datos sean positivos según proyecciones del PBI que puedo explicar por qué se dan, no quiere decir que para la Argentina sea positivo. Pensemos que el PBI, la Argentina ha crecido en dos tercios de los últimos 40 años, en las 2/3 partes de los últimos 40 años, y sin embargo la Argentina ha caído casi en todos los años, en su poder adquisitivo, en materia de desarrollo nacional. Quiere decir que las estimaciones del mercado financiero no tienen un paralelo con una mejora para las condiciones de vida del pueblo. Claro, pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que se jactaban mucho del crecimiento económico, incluso lo decía el propio Fondo Monetario Internacional, pero después en la práctica lo que se veía, y de hecho hubo un castigo en las urnas, era que las grandes mayorías no se beneficiaban de ese crecimiento. Leía que la proyección del Fondo Monetario para este año 2024 de todas maneras es una caída muy fuerte, del 3%, y aparte el propio fondo lo que dice va a ser consecuencia del ajuste considerable que va a hacer el gobierno de Milei. O sea, ellos saben que como consecuencia de las medidas de este gobierno se viene una fuerte caída. Y se explica en la caída de este año y el crecimiento proyectado del año que viene, en las características de esa medición, se explica el objetivo. Bueno, el tema de la comunicación está fallando mucho, che. Esperemos que se le encuentre la vuelta a nivel técnico aquí en la radio. Estábamos charlando con Rodolfo Pablo Treber, bueno, y ahí me gustó esta síntesis, ¿no? Que las buenas noticias para el país son malas noticias para los sectores financieros. Rodo, ahí te reconectamos. Sí, ahí volvimos. En un momento me vi congelado y dejé de hablar. Decía que las características, la explicación de la caída del PBI de este año y la explicación del crecimiento que da el JP Morgan del año que viene explica los objetivos y la naturaleza del ajuste. La caída del PBI de este año se da por una caída del poder adquisitivo del pueblo argentino, se da por un ajuste al bolsillo del pueblo argentino. Uh-huh. ¿Sí? Y el crecimiento del PIB del año que viene se da principalmente, y se explica en el informe de JP Morgan, principalmente por el aumento de las exportaciones argentinas, por el crecimiento exponencial de las exportaciones argentinas. ¿Qué quiere decir esto?
que el achicamiento de más del 3% del PBI de este año es achicamiento del bolsillo de las familias argentinas. Y el crecimiento del 4% del PBI del año que viene, que dice el JP Morgan, es un crecimiento de las arcas de las transnacionales que comercian en las relaciones comerciales del comercio exterior argentino. ¿Sí? Ahí da cuenta de cuál es el objetivo de este ajuste, es sacarte la plata del bolsillo vos para dársela a las corporaciones extranjeras. Uh-huh. En el mercado interno, bueno, ahora pasamos un fin de semana largo donde se habló de 230.000 turistas, por ejemplo, en Mar del Plata, ocupaciones del 90%. Digamos, pese a la malaria, hay un sector de la Argentina que siempre, ¿no?, tiene capacidad de consumo, Rodo. Sí, pero la cuestión del turismo se tiene que explicar con la temporada completa. Y gran parte del pueblo argentino ha decidido viajar en fin de semana largo. Los 2 picos más altos de turismo de toda la temporada que termina en este fin de semana largo sí, se explican en el Carnaval y en Pascuas. Eso marca claramente que hay un gran porcentaje de la población, mayoritariamente la población, ha dejado de ir una quincena o una semana en el periodo de vacaciones y ha optado por tomarse los fines de semana largo. ¿Para qué? Para ahorrarse días de vacaciones y por lo tanto gastar menos. En general, la temporada de turismo del mercado interno argentino ha sido nefasta, ha sido la peor desde la pandemia, y si no contamos la pandemia, la peor desde el año 2003. Quiere decir que no se puede jactar ningún espacio de análisis del gobierno de este turismo que se dio en Semana Santa. Al contrario, el gran turismo en Semana Santa y el gran turismo en Carnaval explican el cambio de hábitos del sector de ingresos medios que puede salir de vacaciones, el cambio de hábitos de no viajar una quincena, de no irse una semana y una semana en otros momentos y tomarse solamente los días inhábiles para no perder la plata del trabajo. Esto es claramente una consecuencia del ajuste de Javier Milei. Y que esto es un sector que estaba vendiendo dólares. Lo que charlamos la última vez que conversamos con vos, ahora 15 días atrás, es esta dinámica de que el Banco Central venía comprando, ¿no?, de la cartera, por ejemplo, de las cuevas, en el centro porteño y en otros centros financieros, de los dólares que la clase media venía gastando para poder llegar a fin de mes. ¿Esta dinámica se sigue dando? ¿Qué expectativa hay con el dólar? Se sigue dando, por eso digo, si a la caída del turismo, que se tiene que ver completo y no en el fin de Semana Santo, le sumamos la pérdida de los ahorros, que el sector de ingresos medios salió a vender los dólares para seguir manteniendo la calidad de vida a pesar del ajuste, si a eso le sumamos la caída terrible del consumo en los indicadores de enero, febrero y marzo, nos da una muestra clara de que no hay ninguna posibilidad de ver ningún dato como positivo de la economía, ¿no? No hay nada que nos haga ver que las cosas andan bien. Por el contrario, se explica claramente las consecuencias de un ajuste brutal, sin precedentes en la historia argentina, que se dé de manera tan continuada sin una crisis social en la calle. Esto está claro. Y respecto del dólar, el Banco Central ha adquirido una gran cantidad de dólares sacándole el ahorro a los argentinos, pero al mismo tiempo ha acumulado y viene acumulando una gran cantidad de dólares que se acerca a los 7.000 millones de dólares de deuda del comercio exterior, de importaciones que no paga, que emite un bono, que se llama el BOPREAL, que en un eufemismo brutal significa bono para la República Argentina Libre. O sea, increíble, ¿no? Parece que hacen chistes con las cosas que son en serio. Está emitiendo un bono que es deuda del Estado Nacional para pagar importaciones. Eso hace que cuando se tenga que cancelar esa deuda, los 10.000 millones de dólares que han comprado, que solamente han quedado 5.000 millones de dólares, la mitad en el Banco Central, porque los otros 5.000 millones sirvió para la fuga de divisas, sirvió para que las empresas giren dividendos al extranjero. Si nosotros hacemos esa cuenta, terminamos en que el saldo de los últimos 3 meses del Banco Central ha sido deficitario. ¿Por qué? Porque si pagaba los 7.000 millones de dólares al contado,
permitió fugar 5.000 millones de dólares y solo compró 5.000 millones de dólares más, nos da que tiene un negativo de 2.000 millones de dólares. Esto quiere decir que, aunque las reservas del Banco Central estén robustecidas, producto de sacarle el ahorro de los argentinos durante estos 3 meses, si nosotros vamos a un esquema de pago de importaciones, estaríamos en déficit. Por eso, la necesidad extrema del gobierno de Javier Milei para seguir con este robustecimiento de las reservas que puedan llevar al camino de la dolarización, la necesidad extrema de que le den un nuevo crédito del extranjero o que las inversiones extranjeras para la explotación de nuestros bienes comunes naturales lleguen antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué pensás que va a pasar? Porque un mes atrás se venía conversando, lo hemos charlado con Horacio Robelli más de una vez, que era muy posible que se vuelva a devaluar. Esto ahora quedó en una pausa. Sí, porque hay una presión interna dentro de los grupos transnacionales. Los grupos del comercio exterior quieren una devaluación para cobrar mayor cantidad de pesos por dólar exportado. Sí. Pero por otro lado, el gobierno necesita un clima de cierto equilibrio político y paz social para que esas inversiones o ese crédito extranjero llegue. Entonces, en esa delgada línea es la que está caminando, con un precipicio debajo, el gobierno de Javier Milei. Mientras que le dice a las exportadoras, ya vamos a devaluar, pero ahora no es el momento porque necesito la tranquilidad, el equilibrio político para que lleguen las inversiones extranjeras, para que llegue el crédito o un crédito, una nueva deuda del Fondo Monetario Internacional, anda tratando de sacar las leyes para que esa plata ingrese. No me parece a mí que todo esto queda en manos del pueblo argentino. Si nosotros le brindamos ese equilibrio, esa paz social, si la CGT sigue dando vueltas y no saca un paro nunca más, seguramente puedan sacar algunas de las leyes de esa ley ómnibus, que ahora se va a cortar en 7 pedazos, puedan sacar algunas de las leyes que le den esa garantía a las transnacionales para meter la plata, y ahí sí se pueda renovar el camino hacia la dolarización que plantean desde el gobierno de Javier Milei. Ahora, si nosotros no permitimos, si nosotros hacemos ingobernable la Argentina, si nosotros actuamos como hasta indica la Constitución, porque la están violando, entonces nos da la obligación de salir a la calle, si nosotros hacemos que esa estabilidad política no se dé nunca, que nosotros podamos reflejar cabalmente la realidad de que la Argentina, el pueblo argentino está sufriendo este ajuste, no vamos a dejar que suceda, que se perfeccione el plan de saqueo que impone el gobierno de Javier Milei. Finalmente, Rodo, Malvinas y economía. Hoy estamos conmemorando la recuperación de las Malvinas en el año 82. Sabemos que fue un movimiento de una dictadura, con muchas contradicciones, pero que estuvo enmarcado en una gesta y en una causa histórica que es la causa Malvinas, tan cara para el pueblo argentino, que fue un pueblo que venía peleando contra esa dictadura y salió igualmente a la calle como para decir, estamos con la causa Malvinas. La CGT en ese momento suspendió el plan de lucha como para decir, hay causas que son mayores, ¿no? En este caso era recuperar la democracia, pero allí estuvo Ubaldini, por ejemplo, viajando a las Malvinas y apoyando a los soldados en la causa nacional. Hay toda una matriz económica como para pensar, porque durante el conflicto, por ejemplo, la Argentina siguió pagando la deuda externa a los británicos, lo cual es una traición a la patria que nunca ha sido juzgada. Hablo del ministro de Economía Roberto Aleman, o se podría haber incluso juzgado al propio Galtieri, que terminó preso por otras causas, pero no así por el desmanejo durante la guerra y, por ejemplo, por seguir pagando la deuda a los británicos, a los invasores. ¿Vos qué apuntarías sobre Malvinas y economía, también en lo que tiene que ver con el presente y el futuro de esta causa? Bueno, la causa Malvinas unifica, la causa Malvinas une al pueblo argentino, que es lo que tanto necesitamos. Por eso, más allá de la verdad que significa hacer honor a nuestros héroes y todo el tiempo conmemorar y recordar que las Malvinas son argentinas, conmemorar la fecha y recordar que las Malvinas son argentinas y son un objetivo
de futuro, un horizonte que alcanzar, recuperar lo nuestro, recuperar la soberanía sobre nuestras islas. Más allá de eso hay que tener en claro, hay que ser consciente de que la cuestión político y económica están directamente relacionadas con que la causa tenga un correlato en una acción política que lleve a recuperar lo nuestro, a recuperar las islas, o un abandono total de la causa. Y en ese sentido, claramente el accionar de la dictadura había sido motivado por eternizarse en el poder, no llamar a elecciones y no por una voluntad patriótica de recuperar nuestras Islas Malvinas. Eso está claro, por eso la continuación de los pagos a los británicos y las relaciones de negocio que tenían individualmente la dictadura militar con los ingleses. Pero posterior a eso, todo el modelo productivo, económico y político que se instaló en la Argentina luego del 76 y hasta la fecha, habla de un abandono de la dirigencia política sobre la causa Malvinas, un abandono total. ¿Por qué? Porque la única forma de recuperar las Islas Malvinas es tener soberanía sobre nuestro territorio y es recuperar la presencia en el espacio, en este caso, como se trata de una isla, en el espacio marítimo argentino. Tenemos que recordar que la Argentina es 63% marítima. Del territorio nacional, 63% del total, casi 2/3, es espacio marítimo. Y la Argentina no tiene presencia alguna en el 63% de su territorio. Claro, hay un abandono del mar argentino. Entonces, desde que se abandonó la política naval, desde que el 63% del territorio nacional no tiene política alguna, que eso sucede desde el 76, y se abandonó, y ningún gobierno de la vuelta a la democracia ha tenido una política naval destinada a tener presencia nuevamente con buques de pesca, con buques mercantes, con buques de guerra, en nuestro 63% del país, hubo un abandono explícito desde la política económica. Hubo un abandono explícito de la causa Malvinas, más allá de que se hagan reuniones de cónsuls en las embajadas, que se vaya a organismos internacionales, viri, que no sirve de nada. La única forma de llegar a recuperar soberanía, de recuperar lo nuestro, de recuperar nuestras islas y por lo tanto de honrar verdaderamente a nuestros héroes de 1982, es tener una política económica destinada a recuperarlas, con pasos concretos, y eso es tener un plan naval, tener una recuperación de la flota mercante, de la flota naval, de los buques de guerra, tener presencia en nuestro territorio marítimo para así hacer inviable la presencia de los piratas ingleses en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque todo el agua circundante a las Islas Malvinas son argentinas, pero si nosotros no las ocupamos, el comercio y la relación y la explotación de pesca, que es lo que explica el 75% del PBI de las Islas Malvinas en manos de los ingleses, se permite. Pero si vos tenés una política de ocupación de tu territorio, haces inviable la ocupación, como lo supo hacer Perón. Por eso, en el mejor momento de las relaciones económicas y políticas del peronismo, los ingleses estaban sentados en una mesa para ver de qué manera podían participar los argentinos en la soberanía compartida. Está en el Museo Malvinas expuesto el acta borrador, año 74. Y si llegaron a eso, es porque era inviable la ocupación sin negociar de las Islas Malvinas. Hay que volver a conducirse a ese camino, pero eso se da a partir de un cambio del modelo productivo, económico y político. No se da desde discursos bonitos de embajadas, ni de protestas, ni de nada de eso. Se da a partir de un cambio de modelo productivo, económico y político. Esa ausencia de proyecto político y económico habla de un abandono de la causa Malvinas. Y nosotros tenemos que militar y luchar para hacer verdadero honor a nuestros héroes y volver a poner en primera plana un proyecto político y económico que busque recuperar nuestras islas, que busque recuperar lo nuestro, que busque recuperar la soberanía. Rodo, querido, un fuerte abrazo y te veo en un rato. Un abrazo grande.